Radio Ferrol, Radio Nordés, Cadena SER. Hoy por hoy en Las Rías, Marcos San Luis. Enseguida vamos a comentar algunos de los asuntos de la actualidad de esta semana, pero antes echamos un vistazo ahí fuera en este 10 de noviembre, día en el que comienza el plazo para presentar candidaturas a rector de la Universidad de Cataluña. Hasta el momento ha anunciado su intención de presentarse Ricardo Cao, continuista con respecto al actual equipo de gobierno. La alternativa prepara su candidatura. Radio Coruña, Consuelo Bautista, muy buenas. Muy buenas, Marcos. Pues sí, la candidatura alternativa organizada en torno al grupo Agora tiene hoy reunión. Fuentes cercanas a estas corrientes han confirmado que presentarán candidatura alternativa. El mejor situado para encabezarla es el catedrático de la Escuela de Ingeniería, Fermín Navarrina. El 4 de diciembre se celebrarán las elecciones. Navarrina es un profesor vinculado al grupo Agora. Ya en anteriores elecciones, la candidatura alternativa estaría en estos momentos organizando equipo y presentaría su propuesta la próxima semana. El día 15, el miércoles, termina el plazo para presentación de candidatos o candidatas. En Aspontes, la CIGA convoca una huelga general ante lo que considera gravísima situación económica de la localidad y además para reclamar una transición realmente justa. Radio Ferrol, Rebeca Collado, muy buenas. Muy buenas. Todos los sectores económicos de Aspontes, desde el administrativo hasta el industrial, están llamados el próximo 23 de noviembre a la huelga. Será huelga parcial de 4 horas, desde las 11 y hasta las 3, con manifestación incluida a las 12 del mediodía. Los motivos: la destrucción de empleos que sufre la villa desde hace ya largo tiempo, además de la falta de concreciones en lo que tiene que ver con ese proceso de transición justa. La CIGA reclama compromisos concretos por parte de las administraciones, garantías para los nuevos proyectos industriales que se prevén en la localidad, creación también de suelo industrial para poder captar más iniciativas empresariales y la anulación de los EREs que hay en marcha. 2 empresas auxiliares de la térmica de Endesa han iniciado el camino del expediente de regulación de empleo. Recientemente, ya lo hemos comentado, Insaprin anunció el despido de más de la mitad de su plantilla. Y también en crónica laboral, los trabajadores de Cerdeimar, que sabrán hoy si entran en regulación temporal de empleo. Radio Nordés, José Manuel Mira, bo día. ¿Qué tal? Bo día. Pois si esta mañá volveránse a reunir Dirección de Empresa e representantes dos traballadores de Industrias Cerdeimar, na que a empresa vai trasladar a decisión tomada, se se acollen ou non a un novo ERTE. A situación nos últimos meses foi deteriorándose ata o punto de que o personal tiña sen cobrar as nóminas de setembro e outubro. A mediados desta semana empezouse a pagar setembro, a empresa comprometeuse a pagar as nóminas de outubro a próxima semana. A conserveira de Camariñas estivera en ERTE hai case 2 anos, finalmente fora adquirida pola empresa valenciana Vladigross. Desde ese momento veuse traballando con certa normalidade ata de agora. Cerdeimar xera uns 60 postos de traballo directo, maioritariamente mulleres da propia localidade. Y la imagen de las últimas horas, 2 jabalíes que han sido apresados esta mañana en las inmediaciones del Centro de Formación Profesional de Someso, en A Coruña. Han sido detectados a primera hora, no han llegado a entrar en ninguna jaula. Alertados, los técnicos de Medio Ambiente de la Xunta y biólogos de la Consellería procedieron a sedarlos y apresarlos mediante redes. El concello se ha encargado ya de su sacrificio y de gestionar la eliminación de sus restos, según han señalado fuentes municipales. Técnica Galega de Estudos Infórmate. Aprobada a maior oferta de emprego público para traballar no INS, Tesourería, Facenda, Axencia Tributaria, Oficinas de OSEPE, Tráfico e co gran atractivo de que por fin hai plazas en Galicia. Se che interesa, actúa urxentemente. As convocatorias publicaránse antes de finalizar o ano. Visita os centros Infórmate chamando ao 604 003 275 ou na web informateoposiciones.es. Infórmate Oposiciones, traballando por ti. La 1:30 los viernes, la 1:30 no, las 12:30. Los viernes a esta hora hacemos repaso a algún asunto, comentamos algún asunto de la actualidad en nuestro tiempo para la tertulia. Soy Luis Armesto, ¿qué tal? Bo día. Hola, bo día. Silvia Longueira, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días. María Aparicio, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, evidentemente la política y también en Galicia está marcada sin duda por ese acuerdo entre el Partido Socialista y Junts para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno, y también las concentraciones que se están realizando especialmente ante la sede del Partido Socialista en Madrid
Las concentraciones, por ejemplo, que ha convocado el Partido Popular para este domingo, en el caso de A Coruña, a partir de las 12, en la zona del kiosco Alfonso, en los jardines de Méndez Núñez, convocatoria del Partido Popular, y en las últimas horas han aparecido pintadas en la sede socialista de Vimianzo. No es la única sede socialista que ha sufrido pintadas en los últimos días en nuestra zona de influencia, también en algún punto en Ferrolterra, ¿no? Bueno, este es el ambiente político que tenemos, el ambiente político y también en las calles, porque evidentemente en esas movilizaciones ante la sede del PSOE en Madrid hemos visto altercados, hemos visto situaciones que sobrepasan con mucho los límites que tienen pues los mecanismos de protesta totalmente legítimos que tenemos en nuestro sistema democrático. ¿Alguna reflexión a partir de esto, Ernesto? Pois mira, preocupación, pero eu a reflexión que quería facer é que algo esencial na democracia é aceptar que goberne quen ten maioría parlamentaria, inda que non compartamos os seus planteamentos, nin as súas ideas, nin os seus forma de gobernar. Eso é fundamental para o sistema democrático. O contrario é antidemocrático. Porque ser demócrata cando ganas as eleccións e formas goberno, pois é relativamente doado. Hai que saber tamén aceptar que deixar que goberne o que ten maioría parlamentaria inda que non compartamos os planteamentos. Pero isto xa ven de atrás, porque pasou en Estados Unidos cuestionando as eleccións, a limpeza electoral, pasou en Brasil e é unha onda que ven crecendo e que aquí pois está agrandada por planteamentos e palabras tan fortes ou tan insoportables para min como golpe de Estado, que decía Bascal onte, que isto era un golpe de Estado, ou o Partido Popular dicindo que se acabou a democracia e que imos a unha ditadura. Precisamente estes planteamentos son absolutamente antidemocráticos. E iso é preocupante, porque se deu ese discurso, se foi fomentando e esas palabras, o que prendeu a mecha unha vez máis, Aznar con que poda facer que faga, leva despois actuacións que poden ser preocupantes como son. Pero a deriva que está tomando, que se podía, eu personalmente podría esperalo por parte de Vox, pero non o esperaba por parte do Partido Popular, porque eles autodefinen como partido constitucionalista, como partido de Estado. Pero desde logo o que están demostrando con estos feitos non é así. E a recomendación que lles fixo o Lendakari ao Partido Popular desconvoquen esas concentracións e deixemos as cousas como están. Bueno, de momento la del Partido Popular para este domingo en A Coruña sigue convocada, al menos no se ha comunicado lo contrario. María. Sí, hombre, es que me hace gracia, por decirlo de alguna manera, lo que está diciendo Ernesto, de que se está avivando la gente, de que se está haciendo un llamamiento para ver lo que estamos viendo, ¿no? Estas lamentables imágenes y completamente condenables, en todo sentido. Pero lo que a mí me parece muy lamentable es que una ministra en funciones, como es la ministra de Ciencia, el otro día ponga un tuit diciendo que lo que Feijóo no gana en las urnas lo quiere ganar a pedradas. ¿Qué quiere decir este tuit? Que el señor Alberto Núñez Feijóo coge piedras y está lanzando piedras a la sede de Ferraz. Vamos, es que me parece lamentable y esto también es una señal del nivel del gobierno que tenemos actualmente. Por otra parte, claro, el Partido Popular está haciendo un llamamiento pacífico a que la gente salga a la calle a protestar, porque es que me hace mucha gracia que se habla de que tenemos que en un Estado democrático, pero si se están cargando la democracia con este acuerdo que han firmado, que ni siquiera sabemos lo que han firmado, porque lo único que han firmado ha sido un desacuerdo. Han firmado un documento en el único donde se pone de manifiesto los puntos en desacuerdo. Lo que no puede decir el Partido Socialista es que no se va a llevar a ninguna comisión, por ejemplo, la investigación de ninguna sentencia. Si lo dice el acuerdo, que se va a llevar a comisión. No todo vale. Y lo que hay que respetar precisamente, como dice Ernesto, es la democracia. Porque el Partido Socialista, o por lo menos lo que era el Partido Socialista anteriormente, era un partido constitucionalista y que respetaba la Constitución. Y lo que hemos vivido ayer es una falta de respeto total absoluto a la Constitución y al Estado de Derecho. O sea,
se han puesto de acuerdo, ayer han salido manifiestos de todas las, o sea, por una vez se han puesto de acuerdo todas las asociaciones de judicatura, cosa que nunca había pasado en nuestro país, pues se han puesto de acuerdo para ponerse en contra de ese acuerdo. Se han puesto de acuerdo, o sea, ha salido también los inspectores de Hacienda. O sea, es que hay manifestaciones de todo tipo, de la vida de los ciudadanos. Yo no sé qué quiere Pedro Sánchez, la verdad, para seguir para adelante con esto. Es una locura en contra del Estado de Derecho. Y por otra parte, lo que crea es una desigualdad entre los españoles. Porque ¿por qué va a haber un sistema fiscal en Cataluña distinto y va a haber una cesión de todos los tributos en Cataluña y en Galicia? No lo entiendo. O sea, ¿cómo se justifica eso? Yo quiero para Galicia lo mismo que para Cataluña. Silvia. Bueno, pues yo creo que estamos en días de furia, como decía alguien por ahí, y esto es nada más que la banalidad del mal. Pues se están banalizando cosas que no se le encuentra justificación y ya ha dicho Armesto lo obvio, que es decir, esto no se puede hacer. O sea, esto que se está haciendo sobre remontar con gestos, con acciones, que bienvenidas sean las concentraciones, que de vez en cuando las usa el Partido Popular, pero remontar sobre los hechos, sobre la cuestión de que, oye, se va a gobernar o se va a intentar gobernar con la pluralidad española dentro de los marcos de la Constitución. Es que esto es una barbaridad que se siga diciendo que no es que es anticonstitucional y que estamos violando la Constitución. Es que, y voy a dejar de decir esta palabra, porque es que además es que yo creo que cada vez que hablamos sobre este término le estamos dando de comer a ideas que ni se esperan ni se van a sustentar sobre ella. Desgraciadamente, España son muchas y plurales y hay que llegar a acuerdos. O sea, siento de darles la mala noticia a los del Partido Popular. España son muchas Españas y hay que ponerse de acuerdo porque cada una tiene el valor diferencial que tiene y con ello, pues hombre, lo evidente, nos enriquecemos y nos engrandecemos a nosotros mismos. Y a partir de ahí se le encomendará al gobierno a quien pueda hacerlo y se acabó. Pero no puede ser. Aquí llueve sobre mojado. Es verdad lo que decía Ernesto, que esto es una ola que ya arrancó pues en Estados Unidos. O sea, todos tenemos las imágenes del Congreso, todos tenemos las imágenes de lo que pasaba en el Palacio de Brasilia cuando la toma de posesión de Lula. Bueno, esto es verdad que es una corriente que está ahí y que solamente es darle de comer y encender la mecha. Pero al margen de esto, ya es que es cansino. Es cansino, algo que todavía ni ha sucedido, ni ha ocurrido y sobre lo que se está trabajando. Y se está trabajando dentro de los marcos constitucionales y no hay más, porque si no, no se podría hacer. Lo que sucede es que existe siempre esa y es una pena, porque la derecha tendría un papel muy importante que jugar en este país si estuviese realmente dentro de la oposición y si realmente acatase las normas del juego democrático. Y precisamente por no acatar esas funciones a las que está destinada la oposición, este juego democrático se está pervirtiendo. María. Sí, bueno, es que vamos a ver, en julio votamos todos los españoles, pero es que en aquel momento, en la campaña, el señor Pedro Sánchez dijo no a una ley de amnistía, dijo no. Ahora, claro, como no hacen falta los 7 votos, ha tenido que decir sí. O sea, a un señor que está condenado, como es el señor Puigdemont, por un golpe, porque al final fue un golpe de Estado, el intento de un golpe de Estado dado desde Cataluña, ahora mismo le estamos dando un golpe de Estado a nivel español. Es que me parece, de verdad, que nunca pensé que en este país fuésemos llegar a esta situación. Porque no todo vale. Vayamos a otras elecciones y que las gane el señor Pedro Sánchez, que no mienta a sus votantes, porque al final lo que ha hecho ha sido mentir a los votantes socialistas. Yo tengo amigos que votan tengo amigos de todos los colores políticos. Y amigos míos socialistas no están de acuerdo con esto. No están de acuerdo. Yo entiendo que el señor Pedro Sánchez quiere seguir en el gobierno, pero no a costa de todo ni a costa de todos. Y vuelvo a decir lo mismo. Yo quiero... ¿por qué esa desigualdad fiscal ahora? ¿Por qué se aplica esa desigualdad fiscal? Porque me parece que Armesto estará de acuerdo conmigo en que querrá lo mismo para Galicia, ¿no? O querrá lo mismo para... Yo lo quiero lo mismo para el resto de los españoles. Por alusiones, Armesto, y acabamos esta primera parte. Claro que sí, María. Claro que sí, María. Pero continuando un poco de esta casi decía, en fin, non quero sobre a democracia, que decía que había que respetar as ideas dos demais, e tamén está na esencia da democracia, está o diálogo e acordar. Eso, o sistema democrático, que non é perfecto, a veces decimos que non é o mellor, pero o que hai, pois está basado no diálogo e nos acordos, e estamos ante planteamentos políticos.
E cada un fai a política que considera máis adecuada e según acabo de ler últimamente, pois vai chegar ao Congreso con 179 votos frente a 171. Coalición Canaria ha sido la última formación en decir sí a la investidura de Pedro Sánchez. 20 minutos para la 1 de la tarde. Echemos mano de Siniestro Total, ante todo mucha calma. Bueno, cambiemos de asunto. Hay otras letras que, abundando en Siniestro Total, podríamos decir. No sé si preguntarte, Silvia. No. Venga, pues dejémoslo ahí. Hay temas un poquito más terrenales, ¿no? Esta semana hemos escuchado la protesta de la Federación de AMPAs en relación con la situación de comedores escolares que no tienen espacio suficiente para atender toda la demanda de niños y de niñas que necesitan este servicio, fundamentalmente por temas de conciliación de las familias, ¿no? Y además hay otro grupo de niños y de niñas que están sustentados el servicio del comedor a través de las becas comedor que tiene el Ayuntamiento de A Coruña para que estos niños y niñas puedan tener una nutrición como la del resto de sus compañeros, ¿no? Y hay en algunos colegios hemos conocido, por ejemplo, el caso del María Barbeito, problemas serios de espacio para poder atender esta demanda. Silvia, empezamos ahora por ti, si quieres. Es muy importante, es una evidencia lo que voy a decir, es muy importante comer bien. Es muy importante en la infancia tener hábitos saludables de comida. Eso nos evita muchísimo gasto sanitario para empezar en el futuro. Y es evidente, y todos sabemos, o al menos aquellos que hemos educado a hijos en esta ciudad, que los comedores escolares siempre han sido deficitarios en el sentido de espacio de comedor, tipo de comida que se le ofrece a los usuarios, e incluso la conciliación muchas veces para que ese servicio pudiese llegar bien a las familias. Es tan importante para un niño lo que va a comer como la forma, el modo y la preparación de aquello que va a comer. Al menos todos hemos tenido esa delicadeza para con nuestros hijos. Entonces, es verdad que es una asignatura pendiente, pero es muy importante. Es casi, pues la otra mitad de la educación. Es educación pues no reglada, pero que entra dentro de una sociedad y que nos lleva a ser, pues eso, mejores ciudadanos en muchos aspectos. Entonces, yo creo que a veces hay que ir a lo fundamental. Quiero decir, uno tiene que saber si se tiene que poner calcetines o no, en vez de usar pues sombreros de lentejuelas. Y entonces yo creo que desde luego, por parte de la Consejería de Educación, debían de premiar lo fundamental o debían de ser prioritarios en lo fundamental. Es verdad que hay convenios con los ayuntamientos, pero es verdad que son competencias impropias de un ayuntamiento y que las acaba acatando o las acaba haciendo suyas, por una cuestión de reparto en el territorio de los servicios, ¿no? Pero yo entiendo que es fundamental y además, si se nos llena la boca, al menos a los dirigentes masculinos, al hablar de la conciliación y al hablar de las facilidades que se les da o que las facilidades que se les da a las familias para esa conciliación, empecemos por ahí. Lo principal es comer y que los niños puedan llegar a una buena situación y una nutrición normalizada. En el caso del Colegio María Barbeito, la respuesta del asunto es que va a pagar la mitad de la ampliación, la otra mitad que la pague el AMPA. Esta es la respuesta del asunto. No estamos hablando de una estación intermodal que requiere el acuerdo de muchas instituciones, ¿no? Es la ampliación de un comedor escolar. Ernesto. Sí, a ver, estos días estamos escoitando unha palabra que a mí me gusta moito, un concepto que é o de igualdade, e aquí se demostra a igualdade. O ensino público, o ensino igual para todos, eso que nos iguala un pouco e contrarresta, ainda que en menor medida teria que ser máis, as desigualdades que veñen familiares no currículum oculto que todos levamos fundamentalmente detrás da nosa familia. Aí é onde accedes a un ensino público igual para todos e unha parte esencial é que tamén podes acceder a unha comida digna, que podes acceder a un comedor. E a administración autonómica, quen ten as competencias, quen ten que construir esos comedores e ten que encargarse desas infraestructuras. Históricamente, aquí no Concello da Coruña, pero moitos máis concellos de Galiza, foron a autoorganización das AMPAs e a cooperación das AMPAs con algunha outra administración quen subsanou ese problema desde hai moitos anos. Pero eso ten que asumilo a administración. As AMPAs
deron exemplo de como hai que facer as cousas e ahora a administración, en este caso a administración autonómica, é que ten que encargarse da infraestructura e depois o Concello do mantenimento desas infraestructuras. Tan fundamental é que teñan unha docencia de calidade e digna, como que teñan acceso a unha nutrición saudable, porque eso tamén facilita a conciliación laboral e a conciliación familiar. E iso é igualdade, e iso é moi importante e é un dereito fundamental. A pasarela de Santa Cristina non é tan importante. María. Sí, hombre, está claro que estamos hablando de la alimentación, de la vida, de la sanidad de nuestros hijos, y es un punto fundamental en las políticas de cualquier tipo de administración. La Xunta, o sea, es que yo estoy escuchando hablar y parece que la Xunta se pone de perfil al tratar este tema y que no muestra preocupación, o por lo menos no una preocupación suficiente. Entre otras medidas que también tiene la Xunta en relación a los comedores, por ejemplo, es la subvención del servicio de comedor de las escuelas infantiles de iniciativa social, los EPIs, con más de 1.200.000 euros, o las subvenciones que pueden pedir las entidades que gestionan los comedores escolares para solicitar dicha gestión. Quiero decir, la Xunta se preocupa, evidentemente, de la alimentación de nuestros hijos. Los colegios, pues sí, hay que reformarlos, hay que adaptarlos. Está claro que todo tiene que ser de acuerdo pues a unas... Al final, pues las administraciones todas, gobernadas por quien sea, y donde sea, todo funciona por ratios, porque al final es triste, pero al final son todo números. Entonces, lo que se trata es de que esas ratios se cumplan de la mejor manera posible y en las mejores condiciones posibles. Y cada administración tiene que asumir lo suyo. Si lo tiene que asumir el Concello una parte, pues que asuma el Concello una parte y la Xunta la otra parte. Yo creo que también aquí tenemos que a mí hay una cosa que la verdad que cuando acaban los coles los niños me duele. Y me duele escuchar que hay niños que comen mucho mejor y que están mucho mejor alimentados cuando hay curso que cuando están de vacaciones. Entonces yo creo que este es un punto también en cuanto a la alimentación y al cuidado de nuestros hijos que las administraciones tienen que hacer mucho hincapié. Porque yo de verdad, es que todos los años lo oigo cuando acaban los coles, que hay niños que van a pasar a comer peor en vacaciones que cuando están en los colegios. Y yo creo que es un punto que tampoco podemos pasar por encima. Sí, a ver, a Administración Autonómica tiña que ter como unha prioridade, na miña opinión, claro, a educación e a sanidade. E iso son os piares fundamentais dunha sociedade. Despois hai moitas outras cousas que tamén hai que resolver porque hai distintas consellerías. Pero se eu non teño un colexio digno, por qué? Porque hai goteiras, porque estou nos barracós, porque non hai as infraestructuras, non hai calefacción, non teño material. Se ademais non teño un comedor que ten que pagar as AMPAs, que ao final son os meus pais tamén que forman parte da AMPA, pois daquela eso leva a que algunha xente que poda, que deixe de levar os seus fillos ao ensino público e os pase a concertado, e se poden ver o concertado ao privado. E iso fomenta a desigualdade. E esa desigualdade con mayúsculas e a igualdade con mayúsculas da que falamos e non das que se está dicindo estes días co tema da amnistía e con outras cousas territoriales. Entón, é un tema fundamental e a Administración Autonómica tiña que ser a súa prioridade. E cando non o é, tamén demostra un planteamento ideolóxico de desigualdade, de que non queremos o mesmo, non todos temos os mesmos dereitos a ter un ensino de calidade digno e poder acceder a unha nutrición saudable e completa. Entonces, é un problema político tamén, claro, obviamente. Claro, es que yo creo que no hay que romper los marcos del tema. El tema es la educación. Entonces, si la educación pública, que como decía Ernesto, nos garantiza la igualdad y nos garantiza el acceder en la medida de nuestras posibilidades al conocimiento y al bienestar, aparejado va todo lo que esa educación pueda hacerse bien. Y una de esas prioridades es, vuelvo a decir, una educación no reglada dentro de lo que es el momento de la comida. Y no hay más, quiero decir. No hay que postularse y hablar de qué sucede en las vacaciones. Lo que sucede en las vacaciones... Hombre, yo creo que es un momentito, punto María, que no te hemos interrumpido, María, no te hemos interrumpido, un segundo. Lo que sucede en las vacaciones corresponde al ámbito familiar,
y corresponde a lo que esté reglado en los servicios sociales del ámbito familiar. Pero vamos a ceñirnos al marco de la conversación, que es en el plano educativo, en el sistema educativo, que todos los niños tengan esa dignidad a la hora de acceder a un comedor, que todas las familias que han decidido o que hemos decidido llevar a nuestros hijos a la educación pública podamos tener esa conciliación que nos va a propiciar una mejor vida también de todo el hogar, y lo demás se encargarán los servicios sociales o se encargará la administración que le competa, pero sinceramente esto es el chocolate del oro para una administración autonómica, esto está dentro de sus competencias y ahí se tira por elevación tratando de esquivar el tema dentro del ámbito en el que tiene que estar circunscrito, que es la educación. Cerramos, María. Sí, vamos a ver, yo estoy completamente de acuerdo con que las administraciones todas se tienen que hacer cargo de los temas educativos y si por competencia, según está establecido el sistema, le corresponde en parte al Concello, pues si el sistema no gusta, habrá que cambiar el sistema. Pero el que hay es el que hay. Esto es como cuando comentabais antes que el resultado de las elecciones, que si no gusta, pues es el que hay. Pues esto es lo mismo. Si el sistema que hay de competencias no se está de acuerdo, pues habrá que poner encima de la mesa el cambio de determinadas competencias en ese sentido entre la Xunta y el Concello. A competencia Pero de lo que está educación claro exclusiva es que da comunidade está autónoma. Yo soy, mira, Armesto, yo, por ejemplo, a nivel personal, yo soy partidaria con que, no a nivel autonómico, tenía que haber un pacto de Estado en cuanto a la sanidad y a la educación. Pero es un pacto inviable, porque con lo que estamos viendo, bueno, ya como para llegar a un pacto de Estado. No, sabes que non é inviable porque chegaron a un acordo con Junts, sabes que é viable. Principal, pues bueno, Armesto, sí, es viable, sí, pues entonces todos tenemos, es que vuelvo a decir lo mismo, con ese pacto tenemos todos el mismo trato, no, pues entonces... Tenemos que dialogar y acordar, estoy de acuerdo y asumir contigo, las competencias Armesto, que tenga cada quien. La sanidad y la educación son los dos puntos fundamentales de esta sociedad y debería de haber un pacto de Estado con respecto a ello. No puede ser que venga un gobierno y lo haga de una manera y venga otro gobierno y lo haga de otra. Tiene que ser una continuidad. Venga, pues aquí terminamos esta marea. Gracias, María, gracias, José Luis, gracias, Silvia, gracias a los tres y hasta la semana que viene. Muchas gracias y feliz semana. Y mientras tanto, en California, eso nos lo cuenta Silvio Ferreiro. Hai unhas semanas tiven a oportunidade de visitar a illa de Santa Catalina, ou Catalina Island, como din por aquí. A illa é un popular destino turístico que se atopa a unha hora en barco dende Los Ángeles. Mide ao redor de 190 km cuadrados, para que nos fagamos unha idea, o equivalente aos concellos da Coruña, Culleredo, Cambre, Oleiros, todos xuntos, e a práctica totalidade do territorio está sen urbanizar. É propiedade de Catalina Island Conservancy, unha entidade privada sen ánimo de lucro que dende 1972 ten como obxectivo a conservación e a restauración do ecosistema da illa. Os esforzos para esta restauración teñen que lidiar con decisións pasadas cando menos cuestionables, entre elas a introducción de certas especies que non son nativas da illa. Así, os misioneiros españois levaron alí cabras para utilizalas como animal de granxa ao redor de 1820. O Condado de Los Ángeles introduciu a principios do século XX cervos con fins cinexéticos e porcos para que contribuísen a erradicar a poboación de serpes de cascabel, estas sí, nativas da illa, e finalmente, en 1924, trouxéronse bisontes para a realización dunha película e ali quedaron. Hoxe, porcos e cabras están erradicadas, a poboación de bisontes, que chegou a ser de 350 exemplares, está controlada nuns 90 e converternos en defeito nun dos símbolos e tamén dos atractivos turísticos máis recoñecibles da illa. Algo semellante pasa cos cervos, moi riquiños eles, que en número de 2 milleiros campan as súas anchas sen depredadores ningúns e devorando canta especie vegetal se lles poña por diante. Algúnas delas endémicas e afectando ademais a outros animais nativos. Por esta razón, a xestión da illa ten un plan para reducir a poboación de cervos e protexer así o ecosistema, que non é outro que dispararlles dende helicópteros para matalos. Iso sí, con balas en chumbo para non envelenar a outros animais. O plan, como é comprensible, ten espertado unha airada oposición de moitos habitantes da illa e mesmo ameazas de morte para os responsáveis da decisión, que conta, porén, co apoio das autoridades californianas. Descoñezo se é factible utilizar un método menos controvertido para reducir a poboación destes herbívoros, pero o certo é que para a xeración que se traumatizou coa morte da nai de Bambi, isto faise un pelín excesivo.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo nuestro 50% que vuelve en más de 1000 productos. Compras uno y te devolvemos la mitad de su valor en un cupón de descuento para tus próximas compras. Hasta el 20 de noviembre en Carrefour y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. Tras el gran éxito con El Lago de los Cisnes, vuelve el Ballet de Kiev al Palacio de la Ópera de A Coruña con El Cascanueces, con una increíble puesta en escena y la magia del Ballet de Kiev. Sábado 16 de diciembre. Compra ya tus entradas en balletdekiev.com y ataquilla.com. Donación de 1,5 euros por entrada vendida a favor de UNICEF para apoyar a niños y familias de Ucrania. Ballet de Kiev, bailando desde el corazón. Con la colaboración de Gadis, Mampa Plus, Escuela de Baile Danza 10, Arvais Galería de Arte y Guayalia. Este domingo a las 11 de la mañana tenéis una cita en el polígono de Agrela con la 9ª edición de la carrera 5 kilómetros solidarios impulsada por los voluntarios de Corporación Hijos de Rivera a favor del Banco de Alimentos Rías Altas. Inscripción de 6 euros a través de la página www.5kmsolidarios.es. También puedes colaborar sin participar adquiriendo el dorsal 0 en esa misma web. Puedes participar corriendo, caminando, ir acompañados de los más pequeños o de vuestras mascotas. La meta, cambiar vidas. Corre por ellos. ¿Puede un cava español competir con los mejores champanes y espumosos del mundo? Nuestro Maset Nu Reserva ha sido reconocido como el mejor cava y el mejor vino espumoso ecológico del mundo en el Campeonato Mundial de Champanes y Espumosos. Disfrútelo por solo 12,95 comprándolo por teléfono o en maset.com. Bodegas Maset, directo de la bodega a su casa. Proctología Coruña patrocina la información deportiva. Pues nos vamos hasta el entrenamiento del Deportivo, hasta Abegondo. Adrián Candal, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Marcos? Muy buenas, ¿cómo estás? Y comparecencia esta mañana del entrenador, ¿no? Sí, que se está retrasando. De hecho, la imagen la tenemos ahora mismo del propio Idiáquez con Lucas Pérez. En una semana de muchas charlas, la que está siendo... Hemos perdido a Adrián Candal en esa comunicación con Abegondo y esa imagen que se produce en este momento, la charla entre el entrenador Idiáquez y Lucas Pérez, bueno, pues el referente sin duda del Deportivo. Creo que hemos recuperado a Adrián. ¿Estás ahí, verdad, Sí. Adri? Sí, estamos aquí. Estamos, de hecho, viendo esa charla que están teniendo ahora Lucas Pérez y Idiáquez. Bueno, los dos gesticulando muchísimo, moviendo los brazos. Supuestamente están hablando, a ver qué dice Idiáquez, del juego, de las oportunidades, de esta temporada tan dura. Es, desde luego, la persona con más peso prácticamente en el club, la de Lucas Pérez, y el propio entrenador que, bueno, pues a pesar de ser refrendado por el director deportivo, está ahora mismo, se puede decir, en una situación delicada. Pues están hablando ahora mismo, llevan aproximadamente un cuarto de hora charlando, ya ha terminado el entrenamiento. Y bueno, pues lo que está haciendo esto es aplazar un poco la comparecencia que tendría que haber sido ya de Imanol Idiáquez y que luego, por supuesto, en Coruña Deportiva pues contaremos. Y sobre todo pues con ese aliciente. ¿Qué se está diciendo ahora mismo? Lucas Pérez e Imanol Idiáquez, los dos siguen, insisto, ahora mismo charlando, moviendo los brazos y de una manera bastante visual y bastante clara justo aquí a los pies de los campos, del campo número 1 de la Ciudad Deportiva del Deporte de Abegondo. Pues está claro que es la imagen del momento. Adri, ¿son conscientes de que están siendo vistos por los medios de comunicación? Bueno, pues estamos todos. Yo creo que no. Yo creo que de momento permanecen un poco ajenos a este momento y lo estamos contando. Bueno, pues es una pena porque tenemos un pequeño problema con... Sí. De intercambio de opiniones. Me voy a mover un poco a ver si mejora la cobertura. Venga. Y aquí un poco mejor. Bueno, ahora acaba de terminar esa charla y se acaban de dar un abrazo. Por lo tanto, bueno, se puede decir así un poco como si fuéramos Sálvame Deluxe, que no ha ido la sangre a mucho más y se han despedido con un abrazo y seguro que han hablado del juego y de esta crisis de fútbol también y de resultados sobre todo que está viviendo el deporte. Bueno, pues este es el momento, sin duda. Este es el momento de la mañana que nos acaba de escribir Adrián Candal. Por lo demás, por lo del entrenamiento, ¿podríamos confirmar ese cambio en la defensa en el equipo blanquiazul? Bueno, pues vamos a ver. Bueno, ahora nos ha saludado Imanol Idiáquez, por lo tanto ya sabe que estamos prácticamente contando en directo esa charla. Acaba de ser consciente el entrenador del Depor de que hemos sido testigos de este momento. Sí, y que lo hemos contado porque ya ha visto que estamos en directo y estamos hablando. Por lo tanto, bueno, pues ahora seguro que va a pensar un poco.
Ay, qué lástima que seguimos teniendo problemas con esa comunicación con Abegondo. Opciones al Depor, Marcos, pues probablemente también optar por una línea de 3 centrales es quizás el recurso que le puede quedar, y vamos a ver si nos da algo de pistas y bueno, ya ves que estamos teniendo así ciertos problemas con la conexión. Venga, pues aquí lo dejamos entonces. Te escuchamos a las 3:20. Gracias, Adri. Un fuerte abrazo. Noticias en la SER. Es la 1, a las 12 en Canarias. El PP apela a Paje, apela al presidente de Castilla-La Mancha para que dé la batalla contra el acuerdo del PSOE con Junts para investir a Pedro Sánchez, un acuerdo que criticaba el propio García Paje esta mañana. La portavoz del PP, Cuca Gamarra, pide también a Sánchez que dé la cara y explique el pacto con los independentistas tras la reunión urgente del Comité de Dirección del Partido Popular esta mañana. Mariela Rubio, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, todos los socialistas que no planten batallas serán cómplices, ha dicho Gamarra, dirigiéndose, como dices, directamente a Emiliano García Paje, a quien empujaba en vísperas de la votación de investidura a enfrentarse a Sánchez por la amnistía. Lo que decimos a ese presidente socialista, a un presidente autonómico, es que este es el momento de dar esta batalla. Este es el momento. Pasado mañana será tarde. Y este es el momento en el que hay que dar un paso al frente. Pues él es el que ha dicho que si tiene que dar la batalla, la dará. Pues este es el momento. Este es el momento de que lo demuestre y que, por tanto, de que lo haga. Pide el PP a Sánchez que dé la cara y que explique a los españoles los términos de sus acuerdos de investidura. Asimismo, reclaman la convocatoria inmediata de la conferencia de presidentes. Los empresarios se levantan también contra la ley de amnistía. Dicen que, sobre todo, crea inseguridad jurídica, lo que afecta al tejido empresarial. Lorenzo Amor, de la Asociación de Autónomos ATA, Gerardo Cuerva, de Cepime. Es una claudicación del Estado de Derecho, borra delitos, es un ataque a la separación de poderes. El tejido empresarial, desde luego, está preocupado y los autónomos también. Entre otras cosas porque generamos inseguridad jurídica. Lo que ayer era malo, hoy es bueno. Y eso, al que se juega su patrimonio todos los días, es el peor mensaje que le podemos mandar. Triste, compleja y difícil. Se viene a confirmar los temores que teníamos. La amnistía quiebra la seguridad jurídica. Es una barbaridad. A esta hora, ante los juzgados de Barcelona, se manifiestan policías y guardias civiles en contra de la amnistía y en apoyo de los 45 agentes procesados por el 1 de octubre, una protesta a la que asisten también miembros del PP, de Vox y Ciudadanos. Allí está Martí Rodríguez. Buenas tardes. Buenas tardes. Un centenar de policías y guardias civiles se manifiestan a esta hora a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Barcelona. Denuncian que la aprobación de una amnistía supone olvidar el trabajo que realizaron los agentes que trataron de contener y desarticular el referéndum del 1 de octubre. Los sindicatos policiales no quieren que la amnistía les incluye, piden por el contrario que se archiven las diversas causas judiciales abiertas que ahora mismo hacen que en Cataluña haya a día de hoy más de 100 agentes de cuerpos de seguridad del Estado que están siendo investigados por presuntos abusos y excesos policiales durante las cargas del referéndum. Los presidentes de Cantabria, Baleares y Murcia han pedido la convocatoria de la conferencia de presidentes para hablar del acuerdo del PSOE y Junts y para abordar la ley de amnistía una vez que se registre en el Congreso. Podemos pone en marcha mañana a las 10 de la mañana una consulta a la militancia para ratificar su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez. Terminará esa consulta a los inscritos el martes a las 10 de la noche. Han vuelto a aparecer gusanos en la comida de los comedores escolares de La Rioja, gusanos en las alubias, segunda vez que aparecen desde septiembre. La Rioja, Ana Castellanos. Y en este día los han encontrado a primera hora de la mañana los responsables de las cocinas de los centros educativos de La Rioja, a los que les llega la comida de la empresa Ser Unión ya hecha, pero que ellos mismos sirven. La información se ha trasladado rápidamente a la Consejería de Educación, que ha confirmado la presencia de estos gusanos y han comunicado también que hoy el menú se cambiará por sopa. Esteban García es el secretario de la Federación de Padres de la Escuela Pública, que asegura que hay mucha preocupación. Ya son demasiadas cosas las que están pasando y son sus hijos. Por suerte, esta vez la comida con gusanos no ha sido servida a los alumnos como ocurrió en septiembre en varios centros riojanos, y todo esto ocurre en una semana en la que el pasado lunes Educación anunciaba una multa de 13.000 euros a Ser Unión por aquellos acontecimientos. En Murcia, las familias de las víctimas de los incendios en las discotecas de la zona de las Atalayas piden al juez que investigue a los funcionarios del ayuntamiento apartados por no ejecutar la orden de cierre de uno de estos locales que llevaba años funcionando sin licencia. Las familias, además, se quejan de maltrato judicial. Murcia, Lázaro Jiménez.
Son dos peticiones de representantes de diferentes familias de las víctimas del 1 de octubre. La primera de ellas piden una investigación a los funcionarios del Ayuntamiento de Murcia apartados por no ejecutar la orden de cierre de Teatre y también a los dos últimos concejales del área de urbanismo, Andrés Guerrero y Antonio Navarro, que reconocieron en rueda de prensa que no tenía la documentación en regla ese local. Por otra parte, el representante de otras familias ha elevado una queja al Tribunal Superior de Justicia de la región de Murcia por lo que considera maltrato judicial. En esa solicitud de amparo denuncian dilaciones indebidas por parte del Juzgado número 3 de Murcia, que instruye la investigación de las muertes de las 13 víctimas del incendio de Teatre y Fonda Milagros. Un guardia civil fuera de servicio ha conseguido impedir una agresión machista de un hombre a su expareja en presencia de sus hijas menores de edad y en plena calle en la localidad valenciana de Sueca. Valencia, Juan Marraner. El agresor de 39 años, al saber que el hombre que había puesto a las niñas a buen recaudo con una vecina y que le impedía agredir a su pareja era agente de la Guardia Civil, intentó huir, pero lo impidió el agente, que le retuvo hasta la llegada de una patrulla. También habló con la mujer agredida, que le explicó que no era la primera vez, que el maltrato era habitual. El agente animó a la mujer a denunciar. Fue un vecino quien alertó al Guardia Civil de lo que estaba ocurriendo en la calle. Deportes, Óscar Ejido, buenas tardes. Hola Laura, buenas tardes. Nos está hablando Luis de la Fuente, el seleccionador, después de haber dado la lista de la selección española para los partidos contra Chipre el 16 de noviembre en Colossi y frente a Georgia 3 días después en Valladolid, y son los dos partidos de clasificación para la Eurocopa de 2024. La lista tiene 25 convocados, con 4 novedades: Alex Remiro, el portero de la Real Sociedad que sustituye al lesionado Kepa, Alex Grimaldo, el lateral del Bayer Leverkusen, Alex García, centrocampista del Girona, que es líder de primera, y Rodrigo Riquelme, el jugador del Atlético de Madrid. Además vuelven Íñigo Martínez y José Gaya. Se quedan fuera jugadores como Fran García, Valde, Laporte, Jeremy Pino y Brian Zaragoza. No va todavía Pedri, que sale de lesión, y no están ni Isco ni Brais Méndez, a pesar de su buen momento de forma con sus equipos. El seleccionador Luis de la Fuente ha explicado su ausencia así. Soy injusto con los que no vienen, porque están preparados, rinden, compiten, son muy buenos, y tengo esa sensación de que soy injusto. Pero es que, curiosamente, a la vez tengo la sensación de que estoy siendo muy justo con los que traigo. Fuera de la selección, hoy comienza la 13ª jornada de Liga en San Mamés a las 9 con el Athletic de Bilbao, quinto clasificado hoy en Europa, recibiendo al Celta de Vigo, que está en descenso y que lleva 8 partidos seguidos sin ganar. El líder, el Real Madrid, recibe al Valencia con la posible vuelta de Bellingham, que ha entrenado con normalidad, pero sin Arda Güler, porque el turco no ha estado con el grupo, así que no estará en el partido de mañana. Y en segunda, a las 8:30 esta noche, el líder, el Leganés, recibe al Levante. Y también tenemos baloncesto con la Euroliga, 7ª jornada, el Barça segundo clasificado con 5 victorias y una sola derrota, recibe a las 8:30 al Estrella Roja de Belgrado. Conversar no es solo aprender, también es desaprender. Tú ves las imágenes y lo entiendes mejor que nadie. Las imágenes son una representación de la realidad, no son la realidad. Es que al final cuesta menos para los romanos decir que es que las mujeres eran todas unas degeneradas que el que las mujeres romanas... ¿Cómo serías tú en la cárcel ahora? Pues yo me adaptaría. Cuando conversamos, todo cambia. A vivir que son 2 días, con Javier del Pino. Cadena SER, el poder de la conversación. Es todo a las 2, la 1 en Canarias. Más noticias en hora 14 con Javier Casal y seguimos en cadenaser.com. Cadena SER. Servicios informativos. Cadena SER Galicia. Hoxe en familia, pensa ben e acertarás. Paleta de porco enteira ou medias pezas, 3,69 € o kilo. E chourizo ibérico extra ou picante ou salchichón extra Ismael González ao corte, 11,95 € o kilo. Familia é máis fresco. E máis teu. Aforra cada día en Autoservicios Familia. Quero gourmet galego. Pois tes unha cita con Etiqueta Negra, a feira dos produtos gourmet galegos o 11, 12 e 13 de novembro no recinto feiral de Pontevedra. Degusta, cata, merca e déixate sorprender co produto galego máis selecto. Infórmate en etiquetanegragourmet.com e nas redes sociais. Concello de Pontevedra co apoio de Estrella Galicia. Ven a Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos filetes de cerdo, kilo 4,85 €. Aguacate Hass, kilo 3,25 €. Panetone Don Panetone chocolate o fruta, 900 gramos, 3,65 €. Y yogures y postres refrigerados Casa Grande Xanceda, 20% de descuento. Gadis, en confianza. La cadena SER presenta La España despoblada,
Recorremos nuestros pueblos para poner foco en el reto demográfico. El miércoles 22 de noviembre estaremos en el Concello de Rois, en la provincia de A Coruña. Hablaremos sobre el relevo generacional y Galicia como refugio climático. La España despoblada. Ven a verlo en directo desde las 11 de la mañana o sigue la emisión en streaming en cadenaser.com, laespañadespoblada.com y en nuestras redes sociales. Con el impulso de FENIE Energía, tu compañía de luz y gas. Y con la colaboración del Concello de Rois, Deputación de A Coruña, Unións Agrarias, Fundación Roberto Rivas, Concello de Dodro, Concello de Padrón, Concello de Trazo y Concello de Opino. Claudio, súper cerca de ti. Con precios súper geniales y un especial legumbres, sopas y caldos. Pasta callo 450 gramos, segunda unidad a mitad de precio, 63 céntimos. Aceite de girasol Ucasol, botella 1 litro, 1,70 euros. Súper de confianza y súper de aquí. La 93.4. Antes, ahora, siempre. Hoy por hoy a Coruña. Marcos San Luis. Carrasco y García Clínica Dental patrocina la primera entrevista. Estamos ya en la segunda hora de programa, segunda hora de Hoy por Hoy a Coruña, aquí en Radio Coruña Cadena SER. Les acompañamos hasta las 2 de la tarde, terminamos con usted la mañana y vamos a hablar un poquito de la presentación, del estreno esta tarde de un cortometraje en el Teatro Colón de A Coruña a partir de las 9 de la noche. Se llama Val Voyage y nos acompañan la directora del corto, Iria Ares. ¿Qué tal, Iria? Muy buenas, bienvenida. Muy buenas. Y también el actor Juan Carlos Mejuto. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas, bienvenido. Muy buenas, muy buenas. Bueno, la presentación, decíamos, a las 9 de esta noche en el Teatro Colón, el estreno aquí en Galicia, que además es gratuito el estreno, y no solo será el estreno del corto, sino que además va a haber un coloquio y demás, ¿no, Iria? Eso es, y además contamos con la presentación maestro de ceremonias de Alfonso Hermida. Entonces yo creo que todo va a ser fantástico, la presencia de autoridades de la ciudad y la presencia de la Orquesta Sinfónica de Galicia, que hace la banda sonora, o sea que vamos a estar rodeados de grandes sorpresas por la noche. Bueno, el estreno en Galicia, pero antes fuera del micrófono me decía Juan Carlos que no a la misma hora, pero sí en el mismo día va a haber un estreno a muchísima distancia. Pues sí, vamos a cruzar todo un océano. Vamos a tener un puente entre la costa oeste de la península ibérica y la costa este de los Estados Unidos, porque a las 4 de la madrugada, más o menos, por el cambio de horario, a las 10 de la noche allá, en Maryland, cerquita de Washington, D.C., se va a estrenar, va a ser el estreno norteamericano de Val Voyage, sí, de este homenaje a Alfred Hitchcock. ¿Por qué un homenaje a Alfred Hitchcock? Realmente nace por una obsesión mía con el cine clásico. Yo no pude ir a la escuela de cine para formarme como directora y entonces lo que hice es lo que estaba al alcance de mi mano, que era estudiar y observar. Y cuando empecé a estudiar y a observar el cine clásico, me encontré con 3 grandísimos directores. Uno de ellos es Orson Welles, que ya le hice un homenaje con Badaladas de Amor e Morte, que es mi primer trabajo. Este segundo, Val Voyage, es un homenaje a Alfred Hitchcock, y el tercero, que está por venir, será un homenaje a John Ford. Entonces está todo incluido pues en esa trilogía que se me ha ocurrido a mí para intentar aprender a hacer cine antes de enfrentar un trabajo mayor que sería un largometraje. Es un camino de preparación, por lo tanto, para llegar a dirigir un largometraje. Totalmente, además totalmente autoimpuesto, porque como te digo, yo no tuve el privilegio de ir a una escuela, entonces pues es un poco un programa de estudios que me he hecho yo y también pues para intentar mostrarme a mí pues dónde está el tipo de cine que quiero hacer. Y lo encontré en estos 3 directores y en Alfred Hitchcock pues encontré pues no solo su suspense, sino su manera de entender un guión, que también hacemos el guión entre Mejuto y yo, y sobre todo esto que quiero presentar hoy por la noche con Coruña, que es la manera de fotografiar una ciudad. Para mí era muy importante. Vi que Hitchcock con Cannes y con la Riviera Francesa lo conseguía en Atrapa a un ladrón, ¿no? Y nos dejaba a todos enamorados de esos exteriores y de esos acantilados y de esas playas. Y entonces yo dije, yo creo que A Coruña está para esto y para más. ¿Y está entonces?
Está. Yo, hombre, tiene que juzgarlo el público esta noche, pero yo que lo he visto, he tenido ya el privilegio de verlo en Medina del Campo en pantalla grande, está. ¿Qué contáis en este corto? En este corto contamos la aventura de un agente que se encuentra dentro de la bola de cristal el cadáver de su última víctima y todo los problemas que tiene que afrontar para librarse de todo un lío, ¿no? Porque todo esto coincide con una fiesta infantil y hay un mundo de fantasía a todo alrededor, hay alguien que le persigue y hay una chica Hitchcock. Todo esto en 20 minutos. Es un poco un reto, ¿no? Es un homenaje a lo que él llamaba los entretenimientos en Technicolor, es un homenaje a la chica Hitchcock y es un homenaje a una forma de entender el cine donde la fantasía, el suspense y la intriga hacen como una especie de mezcla en color. No es un homenaje al cine más oscuro de Hitchcock, sino al más brillante. ¿Ibas a decir, Iria? Iba a decir que él habla de la bola, que aparece un cadáver en una bola de cristal con mucha naturalidad, pero claro, nuestros oyentes dirán, ¿y qué bola? Pues qué bola, digo yo, ¿qué bola hay en Coruña? Marcos. Bueno, la del Monte de San Pedro, ¿no? Efectivamente. Entonces, lo que hicimos... es lo que le faltaba a la bola del Monte de San Pedro. Es lo que le faltaba. Cargadita de polémica desde el principio, pues ahora un poquito más vamos a contribuir a esa polémica. Y la verdad es que yo creo que la gente de Coruña va a alucinar porque hemos preparado, y eso también lo quiero decir aquí en la radio, para la gente que no lo sepa esta noche, hemos preparado un making of para que veáis y todo el público de Coruña pueda ver cómo filmamos ahí. Porque claro, éramos 30 personas de equipo, más todas las cámaras, más todos los focos, metidos en esa bola, actuando, y yo creo que la gente de Coruña va a alucinar, porque no parece real lo que conseguimos allí, ¿no? Hay que felicitar a todo el equipo que lo hizo posible, por supuesto, pero que es de verdad una hazaña. Sí, todo parte también un poco porque... Pensábamos que si Alfred Hitchcock hubiese conocido ese emplazamiento, hubiese dicho, yo quiero rodar aquí. Claro, es una localización de vértigo, espectacular, con un toque de modernidad que también siempre tenía en sus películas. Hay que recordar esa casa, la casa de Van Damme encima de la colina con la muerte en los talones. Él iba siempre a la arquitectura más moderna. Pues esto se lo da también un poco la bola. Sí. Bueno, ¿y a partir de aquí qué? ¿A partir de aquí qué recorrido va a tener el corto? Bueno, pues en principio esta primera selección en Norteamérica nos hace pensar que la distribución norteamericana puede ser importante y en especial evidentemente también la europea, que ya empezó en Portugal, en Faro, en 2 festivales internacionales españoles como son Medina del Campo y Cerdaña, los 2 calificadores para los premios Goya, y después también una serie de proyecciones aquí en la provincia de La Coruña, puesto que el cortometraje está detrás de la Diputación de La Coruña. Y bueno, ellos han querido hacer una serie de proyecciones, hasta por ahora va a ser Ferrol, Coruña, Santiago, Carballo, pero quizá también caiga alguna otra villa. Hablábamos antes de entrar en antena también de algo que a priori no tenía que ver con el corto y creo que acaba de hilar. Hablábamos de cómo piezas que se producen en algunos sitios no son comprendidos o pueden no ser comprendidos en otro sitio. En cambio, en esta seguramente hay una capacidad de comprensión en Estados Unidos en relación con lo que estáis proponiendo, ¿no? Eso creemos, sí. La iconografía es muy norteamericana, también es muy gallega. El lenguaje cinematográfico es plenamente norteamericano. Hay gran parte de la película en la que no hay diálogos, es casi cine mudo, muy, muy dinámico, y la forma de entender el cine es norteamericana, pero también gallega. Sí, desde luego. Fue una obsesión para mí el intentar traer lo mejor de la cultura americana, que para mí es el cine, sin ninguna duda, pero con una visión profundamente coruñesa. Era un experimento, se metió en una coctelera y salió bien. No es que yo haya imitado ninguna de las películas de Hitchcock, el espectador no va a... Hay otras películas que sí o otros directores que se empeñan mucho en que tú reconozcas determinado plano porque te suene a otro plano, ¿no? Este no era mi intención, yo no quería hacer una imitación de Hitchcock, quería hacer un trabajo veraz en el sentido de que la gente que vea el corto de Balboyás diga, bien podría ser
salvando las distancias, obviamente, una película de Alfred Hitchcock, ¿no? Y para mí ahí estaba la obsesión, no copiar, no imitar, sino adaptar y que tanto el público coruñés como el norteamericano se sientan identificados. Por lo que decíais antes, la acogida, por tanto, de momento está siendo muy buena, ¿no? Sí, porque son muchos los ingredientes que tiene. Está el look Technicolor, está la banda sonora, que además se acerca muchísimo, porque Manu Ribeiro, que es el compositor, hizo un homenaje a Bernard Herrmann espectacular. Yo la primera vez que la escuché pensaba, ¿pero a qué película de Hitchcock me recuerda? Me recordaba películas de Hitchcock siendo una composición original. Esto es de un mérito extraordinario. Y después está, claro, la grabación e interpretación por la Orquesta Sinfónica de Galicia. No en vano, nuestra banda sonora ya tiene el premio en el primer festival. Premio a la mejor banda sonora original en la Semana de Cine de Medina del Campo, que es una referencia en el panorama cinematográfico español. Entonces son muchos ingredientes. También está la alta costura. Roberto Diz diseña el vestido de nuestra Grace Kelly particular, que es Iria Ares, que no solamente se echa encima el reto de dirigir como Hitchcock, sino que se echa encima el reto de interpretar como una verdadera chica Hitchcock. Pues que nos lo cuente ella. Es muy difícil, la verdad, de contar, porque cuando te metes en un papel como el de la chica Hitchcock y en concreto como el de Grace Kelly, ¿no? Porque hay muchas chicas Hitchcock distintas, pero yo me inspiré claramente en Grace Kelly con mi equipo de caracterización, como decía Mejuto, con Roberto Diz, con Mara Collazo, que yo siempre lo digo, es una coruñesa que tiene una nominación al Oscar por Mar Adentro. Entonces me lo pusieron muy fácil. Como actriz es uno de los retos más difíciles que he enfrentado en mi vida, sin ninguna duda. Y también esta noche vamos a ver en ese making of pues, las dificultades que tuvo para mí actuar y dirigir a la vez. Entonces yo estoy doblemente contenta, pero doblemente nerviosa también. ¿Te autocorriges? Uy, qué buena pregunta, Marcos. No, porque yo creo que el arte no puede censurarse. Si acaso me reconduzco, pero no me autodirijo ni me autocorrijo, porque si no, normalmente los resultados, y tengo mucha experiencia en esto, porque también en Badaladas también actuaba y dirigía, y en teatro lo suelo hacer, no lleva a buenos sitios. Bueno, y decías que te falta completar la trilogía, ¿no? El tercer homenaje. ¿Y eso ya lo tienes en mente? ¿Ya lo tienes un poquito avanzado? ¿Cómo está eso? Lo tengo en mente hace mucho tiempo, desde el primer momento en el que empezamos a trabajar Mejuto y yo con la productora, con Estudo Momento en esa trilogía. Siempre he tenido en mente y siempre he sabido, y ahora se acerca ese momento, que lo más difícil estaba por hacer. Lo más difícil es John Ford para mí, porque los westerns tienen algo muy especial y muy difícil de captar. Pero tengo mucha fe en ese tercer cortometraje, porque John Ford era irlandés y entendía la vida y el cine desde una manera en que los gallegos también lo hacemos mucho. Entonces, para mí el reto es, otra vez, sin imitar, que la gente vea un claro homenaje a John Ford. Pero ahí todavía va a haber que esperar un poquito, porque todavía no estamos en preproducción, todavía trabajo de guión, o sea, queda. Pero será una película del oeste. Es que no lo sé, porque hay muchos John Ford. Todo el mundo me pregunta, pero es que sabes que mi película preferida de John Ford no es un western. Entonces, yo ahí tengo conflictos. Yo como productor quiero que sea en un western. Claro, él tira para ahí, pero es que mi película preferida... A mí me parecería un puntazo, ¿eh? Tengo que deciros. Ya, lo sé. Entonces acabará ganando el western y ahí es donde yo todavía lo tengo más difícil como directora, ¿sabes? Bueno, pues recordamos la cita, 9 de la noche, Teatro Colón, entrada libre. No solo es ver el cortometraje, es también la oportunidad de participar en ese coloquio, de ver el making of y de descubrir cómo funciona la bola del Monte de San Pedro en toda esta historia. Iria Ares, Joan Carlos Mejuto, muchísimas gracias a los dos por estar aquí. A ti, Marcos. A ti. Seguimos adelante, Radio Coruña, Cadena SER, esto es Hoy por Hoy a Coruña. Oh yeah. Mes del Black Friday en Muebles Rey. Esta semana sin IVA. Te descontamos el IVA de todo lo que compres. Oh yeah. Black Friday en Muebles Rey. En A Coruña, calle Río Monelos 23, junto al Centro Comercial Cuatro Caminos. ¿Quieres mejorar tu relación de pareja? En Herbosana te ayudamos a mejorar y aumentar tu deseo sexual gracias a nuestros productos naturales. Porque en Herbosana te ayudamos a potenciar y recuperar tu vida sexual. Herbosana,
en Capitán Juan Varela 31, enfrente de la estación de Renfe. Teléfono 981 92 22 54. Uy, se ha colado una avispa en el coche. Rápido, rápido, abre la ventanilla. Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje. Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars. ¿Te has imaginado estudiar viviendo en otro país un año que durará toda la vida? Desde hace 27 años, más de 4.000 familias han confiado en Adastra para experiencias educativas en Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Irlanda. Infórmate en el 981 92 71 30 o en nuestras oficinas de Federico Tapia 39 primero. Adastra.com.es. Quien bien te quiere, te hará viajar. Este año no busques excusas. Corre la carrera más divertida del año. Este fin de año, corre la San Silvestre. Despide el año como se merece. Inscríbete en sansilvestrecoruna.com con el patrocinio de Abanca, Concello da Coruña, Turismo da Coruña, Sueps, El Corte Inglés, Ópticas Castro, Taonas de Ben y Gadis. Colabora Radio Coruña, Cadena Ser. Descarga a app de OGE e descobre unha gran oferta de campamentos e actividades de tempo libre para nenos e nenas. Localiza o teu centro máis próximo na propia app ou en oxe.es. OGE, outro lecer é posible. Campaña para digitalización financiada con fondos europeos Next Generation, Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030, Goberno de España. Todos aquellos que ya conducen el número 1 se sienten únicos, especiales, y para que puedas sentir esa increíble sensación, ahora la Black Week de Hyundai se convierte en Black Year de Hyundai. Del 6 al 19 de noviembre, condiciones especiales en toda la gama el primer año. Más información en Hyundai.es. Ubersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña y Ferrol. Vamos a ponerle un poquito de música a la mañana. Esta es la música de No Te Va a Gustar, es su último tema con Leiva. Demasiado tiempo, no siento mente ni cuerpo, buscándote en tantos cielos, a veces rogando al viento que traiga de vuelta al puerto la balsa en la que te fuiste. No creo ser el que dicen, no quise hacer lo que hice. Solo buscaba ser libre y no te pude seguir, lo siento. No hice caso a lo que me advertían, me cantabas peligrosa. Preferí enfrentarme a la marea y no aprender a nadar. Solo buscaba ser libre y no te pude seguir, lo siento. Me viste salir del caos y nos metimos al fango. Me devolviste a la vida y yo rompí lo más sagrado. Ya no intento justificarme, solo quiero ser honesto. En todo momento quise volver los días a cero. Solo buscaba ser libre y no te pude seguir, lo siento. No hice caso a lo que me advertían, me encantabas peligrosa. Preferí enfrentarme a la marea y no aprender a nadar. Solo buscaba ser libre y no te pude seguir, lo siento. Esto es todo lo que puedo hacer, no dejarlo escapar. Hay pocas cosas que hoy pueda decir que tú no sepas ya. No hice caso a lo que me advertían, me cantabas peligrosa.
solo buscaba ser libre y no te pude seguir, lo siento. No te pude seguir, lo siento. Nada mejor que estar rodeado de los tuyos para pasar momentos delicados. Aún no hablamos de Navidad, hablamos del Depor. Este sábado el Depor vuelve a Riazor y, como siempre, te lo contará Carrusel Deportivo Coruña. Sábado desde las 6:30, Deportivo Logroñés. Vente al estadio virtual de Carrusel Deportivo Coruña. Aquí también nos juntamos todos para vivir los partidos del Depor. En el 97.6 FM, en la web, por Alexa, en el canal de YouTube de Radio Coruña, como tú quieras, pero en Carrusel Deportivo Coruña. En el estudio de Radio Coruña hay ahora una tortilla y una guitarra. No sé cómo vamos a mezclar estos dos conceptos. María Piedrahita, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo hacemos esto entonces? ¿Cómo hacemos esto? Pues no sabemos por dónde empezar. Yo creo que lo suyo sería empezar presentando a quien tenemos hoy en el estudio y qué es lo que traen detrás de ellos. Bueno, vamos a presentar a Nuria, a Lía y a Rubén, que son tres partes importantes de Boa Vibra Café. Entonces queremos que nos empecéis a explicar cómo pasamos de mala uva a Boa Vibra, porque es un cambio radical de todo, de local, de concepto, de todo, ¿verdad? Sí, la verdad lo que queríamos transmitir es el buen rollo, que la gente venga, que esté a gusto, que se sienta como en casa y que no sea el ir y el ser indiferente, ¿sabes? Eso, el trato, la cercanía. Acabáis de abrir en la Cubela, ¿no? Sí. En la zona de la Cubela. Sí. ¿Qué tal la acogida? La verdad es que muy bien, todo el mundo muy contento, la tortilla le encanta a todo el mundo. Ya huele ya, ¿eh? La tenemos Y los sí, conciertos, la verdad que el primer día muy bien y no paran de preguntar que cuándo volvemos a hacer otro. Ah, porque Rubén, el Corta, que le llaman, es su nombre artístico. Súbete el micrófono, porque no, porque lo tienes así para la guitarra. Claro, lo vale. tengo que tener ahí a dos bandas. A dos bandas, muy bien. Es la parte musical del grupo, del concepto de Boa Vibra. Vuestra especialidad son los desayunos, ¿verdad? Sí, hacemos desayunos y luego queremos con cada consumición que haya pincho, para así que la gente consuma y pueda también comer, ¿sabes? Fenomenal. ¿Pincho o vais a tener una carta un poquito más...? En principio empezamos con pinchos, luego más adelante sí que queremos meter a alguien en cocina y poder poner menús del día, tapas, bueno, tapas estamos sacando alguna y tal, pero bueno, meternos más en raciones y cosas de esas. Muy bien. Lía, estás muy callada. A ver, ¿quién es la que es experta en latte? Que yo no sabía casi. Yo. Eres tú. Vale. Sí. ¿Cómo hacéis los lattes allí? Bueno, antes explícanos qué es, por favor. Claro, sí. Mira, el latte es el hacer dibujos en los cafés. Sí. La verdad que me gusta mucho el tema del café, entonces me puse a ver vídeos en YouTube y tal, y empecé a aprender viendo vídeos y nada, y hago un poco de todo. O sea, la verdad, busco fotos y lo copio en el café. ¿El latte es con la leche, con el café, con cacao, con qué? Se puede hacer con todo, incluso con chocolate, puede ser dibujos con chocolate, con la crema, ¿sabes? Se usa un palitito para poder hacer figuritas también. Bueno. La primera vez que me sirvieron un café así, que era con un corazón, yo pensaba que me estaban enviando algún mensaje sutil o algo. Era la primera vez que lo vi. Ostras, ¿y esto? Y si viene con Podría notita ser. ya. Podría ser. Bueno, habéis abierto el sábado, muy buena acogida. Sí, la verdad es que no se cogía en el bar. O sea, No se cogía en el bar. estaba el bar a tope, muchísima gente. De hecho, íbamos a cerrar a las 12 y al final acabamos saliendo de allí entre recoger una cosa y otra tardísimo, a las 2:30. O sea, Porque el horario que soléis hacer es abrís entonces solamente por las mañanas, ¿no? Estamos abriendo de 8 a 10:30 por Ujú. semana y luego el fin de semana sí que lo queremos alargar así hasta las 12 para el tema de conciertos y todo esto. Y sobre todo si tenemos a Rubén ahí a Justo. pie de tal. Oye, yo creo que nosotros ya nos toca lo nuestro, ¿no? Claro, yo creo que mientras Rubén toca, nosotros podemos catar.
Venga. Podría ser un poquito la... ¿Puedo pasar la guitarra para irme como yo la tapita? Y Lía canta. Y Lía canta. A mí me parece el plan perfecto. Rubén toca, Lía canta y María y yo catamos la tortilla. Aunque tú me hayas echado en el abandono, aunque ya hayas matado mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la mensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras como mi vida. Tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir, pero contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Agua de limonero, si te acaricio la cara tienes que darme un beso. Y tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir, pero contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Mi mamá me dijo a mí que cantara y que bailara, pero que nunca me metiera en camisas de 11 varas. Si tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir, contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Un jardinero de amor planta una flor y se va, otro viene y la cultiva, ¿cuál de los dos será? Y tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir, pero contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Pero contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Pero contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Qué espectáculo. No Bueno, sé, ¿te ha gustado más la tortilla o la...? Lo que me ha gustado ha sido mezclar la tortilla con la música. Buena combinación. La combinación. Qué maravilla. No me Pero extraña que el día de la inauguración la cosa se alargase un poquito. Oye, qué fantástico, qué maravilloso. Contadme cómo hacéis la tortilla, porque lleva algo más aparte de la patata y del huevo, Sí, ¿no? mira, la tortilla lleva también queso, pavo y luego lleva un toque secreto. ¿Un toque Eso, secreto? Sí, eso no lo decimos. Tiene algo ahí que le da un regustillo. La tortilla está buenísima, de verdad. Sí, sí. Es tortilla Boavibra, Boa además, Vibra, ¿verdad? sí. Se llama tortilla Boavibra. Pues tenéis que hacer más platos Boavibra porque están espectaculares. Boavibra, creo, entiendo que el nombre va un poco por trasladar el buen rollo, Sí, ¿no? Las buenas vibraciones, justo, sí, ¿no? sí. Es un poco la idea. El entorno familiar, así. De hecho, es más importante para mí eso, el trato, que el servir, ¿sabes? Si tú tienes un trato bueno, ¿sabes? La gente te va a querer y va a venir, ¿sabes? Si tú eres muy buen camarero y luego el trato es malo, no te va a venir nadie. Totalmente de acuerdo. Tenéis ahí el logo de Sí, hicimos unas camisetas, sí. vosotros. Me contaban que se encargaron de todo, de la obra, perdón, que estoy comiendo, de la obra, todo, la decoración, Sí, todo. sí, hicimos todo nosotras. Estuvimos ahí meses a pie de cañón, haciéndolo todo desde por la mañana hasta la noche, metidas en el bar. Sí, con la ayuda de familiares y amigos también, sí. que estuvieron ahí al pie del cañón. Sí. Qué maravilla. Pues me parece una auténtica maravilla. Hablabais antes de los desayunos, que son desayunos saludables, ¿no? Sí, bueno, tenemos un poco de todo. Tenemos también churros, bollería, que los croissants los traemos de Francia, además, están muy buenos. ¿Cómo los traéis de Francia? A ver esto. Sí, a ver, hay una empresa aquí que nos los trae, los pide a Francia y nos los trae. Caray, Sí, y vienen directamente de allí. De hecho, en Coruña solo hay otra persona más que tiene esos croissants. Me imagino que serán los típicos buenísimos. con mantequilla Sí, de estos sí, que... buenísimos. Doy fe, que están muy buenos. Y ya como sea recién hecho, vamos. Y la mantequilla ya la notas por tus venas, pero qué ricos están. que ¿Pero merecen cómo la pena. llegan? ¿Llegan ya listos para comer o llegan, No, tenéis mira, que darle una última cocción? ¿Cómo es Vienen esto? congelados, los tienes que sacar, dejar descongelar y después los tienes que dejar fermentar. Una vez fermentados, los metemos al horno, los horneamos y
y nada, para comer. Aún hay que darles un toquecillo, que no es descongelar y... Sí, no, hay que tienen que fermentar. Sí. Vienen vivos. Vienen vivos, tienen su proceso. Tal cual. Sí. Oye, ¿y cómo os juntasteis vosotros tres para todo este proyecto? ¿Os conocéis desde hace mucho tiempo? Pues mira, Rubén y yo nos conocimos de fiesta. Muy bien. O sea, nos seguíamos en Instagram, a mí me gustaba lo que subía y estaba pues en una discoteca y lo vi, me acerqué a él y dije, me voy a presentar. Así fue. Y nada, y empezamos a hablar, que me gustaba mucho el contenido que subía, cómo tocaba, sus canciones también, que tiene canciones propias. Y nada, y tenía ahí un concierto en un local y le dije, en el Revive, Mato Grande, y le dije, oye, ¿me quieres acompañar? Y como también es como yo, que se apunta a cualquier bombardeo, pues aquí estamos. Y entonces ya sé cómo conocisteis a Nuria, porque Nuria viene del Revive, ¿no? Sí, bueno. Más o menos. Más o menos. Bueno, sí, a Rubén yo lo conocí por Lía, y Lía, bueno, es mi pareja. Muy bien, fantástico. Vaya buen equipo que hacéis, desde luego que sí. ¿Dónde os podemos encontrar? ¿Redes sociales, Facebook? Sí, en Instagram tenemos el Instagram Boa Vibra, Café, y ahí nos podéis encontrar. De momento es lo que tenemos. ¿Con qué café trabajáis? Montecelio. ¿Por algún motivo en especial este café? A ver, yo ya trabajé con él en otro sitio que estuve 4 años y la verdad que es un café que me encantaba. Y me vine para aquí, para Coruña, y estuve trabajando con otros cafés, pero bueno, me surgió ahora el abrir y pues quise contactar con ellos y que me pusieran ellos el café. Pues este es un tema importante. Podría parecer un tema menor, pero acertar en un local como el vuestro con el café es un tema importante, ¿no? Sí, el café, y aparte de hacer bien el café, es algo que llama mucho a la gente, y tener un buen café. ¿Carta de zumos o algo tenemos? Estamos en ello. No, de momento, zumos de naranja con los desayunos. Muy bien. Y no sé, más adelante igual nos metemos en más cositas, pero bueno, poco a poco. Qué bien. Muy bien, pues si os parece, cantamos otra para despedir. Claro que sí. Este tiempo con vosotros, ¿sí? ¿Una tuya propia sería posible? Tú puedes... Sí, bueno. ¿Nos vale eso que aceptes peticiones? Acabamos de romperles el guión, me parece. la que penséis, la que mejor os salga. Sí. Algo así de este estilo. A lo mejor algo que cante Lía también, ¿no? Claro. Ah, vale, porque claro. Pensé que que tú dabas voz a sus composiciones. No habría problema tampoco, pero bueno, ya que estamos aquí juntos. Por Venga. supuesto. Venga, darle ahí. A que tú quieras. Venga. Yo he peleado con cocodrilos, me he balanceado sobre un hilo, cargando más de 500 kilos, le he dado la vuelta al mundo en menos de un segundo. He cruzado 100 laberintos y nunca me confundo. Respiro dentro y fuera del agua como las focas. Soy a prueba de fuego, agarro alas con la boca. Mi creatividad vuela como los aviones. Puedo construir un cerebro sin leer las instrucciones. Hablo todos los idiomas de todos los abecedarios. Tengo más vocabulario que cualquier diccionario. Tengo vista de águila, olfato de perro. Puedo caminar descalzo, soy la voz de hierro. Soy inmune a la muerte. No necesito bendiciones porque siempre tengo buena suerte. Ven conmigo a dar un paseo por el parque, porque tengo más cuentos que contarte. De García Márquez por ti. Todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero y por ti. Todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero. Puedo brincar la cuerda con solo una pierna. Veo en la oscuridad sin usar una linterna. Cocino lo que quieras, yo soy todo un chef. Tengo sexo 24/7 todo el mes. Puedo soplar las nubes grises para que tengas un buen día. También sé cómo comunicarme por telepatía y por ti. Cruzo la frontera sin visa y le saco una buena sonrisa a la Mona Lisa. Por ti respiro antes de morirme. Por ti voy a la iglesia y escucho toda la misa sin dormirme. Sigo siendo rey, aunque no tenga reino. Mi sudor huele a perfume y nunca me despeino. Sé pelear todas las artes marciales. También sé cómo comunicarme con los animales. Mientras más pasa el tiempo me veo más joven. Y esta canción la compuse sin escuchar como Beethoven. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero y por ti. Todo lo que hago lo
sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero. Y por ti, todo lo que hago, lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero por ti. Qué maravilla, la buena gente de Boa Vibra, café, tortilla y música en directo. Planazo, planazo en la cubela. Muchísimas gracias a los tres por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Y muchísimas gracias, María, por traernos hasta aquí. A vosotros. Y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hoy por hoy a Coruña. Marcos San Luis. Un día empezó a llover y ya no paró durante 4 meses. Jolín, hasta llovía de noche. Llueve, llueve. Lluvia fina, lluvia de verano, lluvia de ideas. Lluvia de albóndigas. ¿Por qué pasamos de alerta por sequía a lluvias torrenciales? ¿Qué hay detrás del tren de tormentas de estos días? ¿Cómo nos afecta la lluvia a los sentidos? ¿Qué efecto tiene en la creatividad? Vino la lluvia y se la llevó. ¿Sabes qué vos digo? Este sábado, Entre la 1 y las 2, A vivir las rías. Maite González. les traemos propuestas para días de lluvia. ¡Que sí chove! ¡Que chova! Compañeiras, por primeira vez neste século, a Coruña repite alcaldesa. Por una Coruña que tiene grandes retos de futuro por delante en los próximos 4 años. Retos que este gobierno nuevo, que sale hoy de las urnas, está dispuesto a asumir con la misma entrega, con la misma dedicación, con el mismo cariño a la ciudad, o más, si cabe, con el que hemos estado trabajando estos 4 años. Radio Coruña Cadena Ser, la 93.4. Antes, ahora, siempre. Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega, tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados, tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacerlo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora. Nada mejor que estar rodeado de los tuyos para pasar momentos delicados. Aún no hablamos de Navidad, hablamos del Depor. Este sábado el Depor vuelve a Riazor y, como siempre, te lo contará Carrusel Deportivo Coruña. Sábado desde las 6:30, Deportivo Logroñés. Vente al estadio virtual de Carrusel Deportivo Coruña. Aquí también nos juntamos todos para vivir los partidos del Depor. En el 97.6 FM, en la web, por Alexa, en el canal de YouTube de Radio Coruña, como tú quieras, pero en Carrusel Deportivo Coruña. Enfilando la recta final de esta edición del Por Hoy a Coruña, la recta final de la semana aquí en Hoy por Hoy a Coruña. Buen momentito para pensar también en hacer un viaje, alguna escapadita de fin de semana. Aunque el tiempo no acompañe, es una buena experiencia también aprovechar los fines de semana. Bueno, pues eso, para hacer alguna escapada y conocer algún sitio, porque tenemos sitios cerquita auténticamente maravillosos. Esther Gómez, de Boavista. ¿Qué tal, Esther? Muy buenas. No, Clara. Nada. Clara de Boavista, perdona, Clara. Pues encantada de estar aquí otra vez hoy, ya con ganas de cine, yo también. Bueno, y hoy además nos propones un sitio que, bueno, que tiene un encanto especial, me da la sensación, ¿no, Clara? Pues sí, la verdad, hoy nos vamos a descubrir el pasado minero de A Ponte Nova, a la provincia de Lugo. Concretamente, se encuentra en la Reserva da Biosfera Os Coseos e Terras de Burón, que traje este plan porque el viernes pasado fue el Día Mundial de las Reservas da Biosfera, y como el viernes pasado pues estuve por aquí, pues aprovecho y lo cuento hoy. Y bueno, para quien no sepa un poco la importancia de una reserva de la biosfera,
pues es una figura importante de conservación del medio ambiente, pero con la diferencia a un parque natural o un parque nacional, en estos territorios lo que se busca es armonizar la biodiversidad con la actividad económica de una manera sostenible, ¿no? Entonces, bueno, pues a Ponte Nova es un muy buen ejemplo de eso, y hoy os voy a hablar de a Ruta do Ferrocarril e a Ruta dos Fornos, que están, bueno, conectadas. A Ruta do Ferrocarril es una vía verde, bueno, la han rehabilitado como una vía verde y es la antigua pues, vía del tren que unía a Ponte Nova con el puerto de Ribadeo, por donde pasaba el tren que sacaba el hierro de las minas y lo llevaba al puerto. Y actualmente pues, está abierto como un tercio del trayecto, son unos 11 kilómetros, ida, y va desde Sant Tirso de Abre a Ponte Nova. Y es una ruta chulísima que va serpenteando al borde del río Eo y por la que se ven además pues, todos los túneles por los que pasaba el tren. Son como túneles de 200 metros, algunos tienen luz, otros no, pero bueno, con la linterna del móvil se va estupendamente y es un paseo súper agradable, son como unas 2 horitas y media. Lo que sí habría que tener en cuenta que pues, si dejas el coche en Sant Tirso, luego desde a Ponte Nova o tienes otro coche o te coges un taxi, pero bueno, nada importante. Y pues digamos que es una rutita con un desnivel, nada, de 50 metros, o sea, es muy planita, es ideal para hacer con niños, incluso te diría con carritos, porque la verdad no es nada complicada, pero es chulísima. Y al final de la ruta pues llegas a lo que es a Ponte Nova y lo primero que ves son los altos hornos, ¿no? de la antigua mina. Bueno, ahí es un momento ideal si hacéis la ruta por la mañana para comer y hay un sitio muy chulo que se llama Olar de Balbina, que bueno, está muy rico todo, pero sí, eso sí, hay que reservar porque eso se pone el fin de semana como bueno, a tope porque está genial. Olar de Balbina. Olar de Balbina. En a Ponte Nova. En a Ponte Nova, sí. Y luego lo ideal pues ya sería combinarlo con la Ruta dos Fornos, que, bueno, seguro que nuestros oyentes lo han escuchado más veces en el periódico, que se abrió hace un año más o menos la tirolina de Ponte Nova, que es como la más grande de Galicia, también yo creo que es la única o de las pocas que hay, y esa ruta combina la visita a la mina de Consuelo con tirarse la tirolina, ¿no? Que son como unos 25 euros por persona todo, y son unas 2 horitas y media de recorrido. Y lo particular de esta ruta, que se puede reservar desde la página de turismo de Ponte Nova, es que te hacen una visita al nivel 0 de la mina de Consuelo, que es la única mina abierta a Galicia, que yo eso no lo sabía, que resulta que, bueno, la Federación de Minas Gallega o en general, lo que se hace con las minas es que cuando, bueno, termina su ciclo de extracción, o sea, cuando ya no funcionan más, se inundan y ya no están inhabilitadas. Y esta, no me acuerdo muy bien de la historia, pero así tampoco os hago spoiler porque allí os lo cuentan muy bien, quedó abierta y lo que pasó es que se convirtió en una cueva, no era una cueva artificial, digamos, era una mina y ahora se convirtió pues, en una cueva natural con un montón de espeleotemas súper interesantes, hay estalactitas, estalagmitas, bueno, incluso hay bioluminiscencia por las paredes, apuntas con la linterna, te ponen así un casco, un arnés, vas con la lamparita y la verdad que es una visita súper divertida. Y es la segunda cavidad más grande de Galicia después de la do Rei Centolo, que como esta también se puede visitar el nivel -1, pero ahí ya es como para gente que le guste mucho la espeleología y demás. Todo esto hay que hacerlo con reserva, porque si no, no funciona. Y al final, después sales de la mina de Consuelo y te llevan a visitar los altos hornos que están rehabilitados. Son unas torres enormes de ladrillo, al parecer que antiguamente estaban construidos con ladrillo de Sargadelos, que eso me llama mucho la atención. Y bueno, se ven allí imponentes y ahora mismo pues, se puede subir incluso hasta arriba y son como un mirador. Y bueno, resulta que allí es donde se calcinaban los carbonatos de hierro que se extraen de la mina, que es como, bueno, de lo que después se hace el hierro. Y nada, el domingo queda el tiempo sin lluvia, o sea que yo creo que es un planazo para combinarlo. Y el sábado, que sí quedan lluvia, estamos de suerte porque es la Semana de la Ciencia. Entonces los museos en Coruña pues son gratuitos, la Domus, la Casa de los Peces y... O sea que ya nos traes el fin de semana completo, ¿no? Claro. O sea, es que mañana museos científicos. Y el domingo ruta, hay que irse hasta luego, pero es increíble esa zona. Y hasta aquí el plan de hoy, la verdad. Bueno, estás ya en la frontera con Asturias, de hecho Sant Tirso de Abre ya está en la comunidad de Asturias y te permite, bueno, pues lo sé porque, bueno, justo este verano estuve por allí, la verdad que es un sitio francamente recomendable. Hicimos parte del recorrido por la antigua vía del tren y por algunos de los túneles que comentabas, pero hay un momento en el que hay que cruzar la carretera. Sí, es verdad, hay un momento en el que hay que cruzar la autopista, es así, bueno, no es autopista. No es autopista, es una carretera, pero sí que es cierto que nos dio un poquito de... ¿Sí? No nos atrevimos, de hecho, es cierto que íbamos con niños pequeños y no nos atrevimos a cruzar la carretera. Es un tramito, rollo de sí,
Bueno, Sí. también es verdad que depende del tráfico. En el momento en el que fui yo no había, o sea, no pasaba el coche, Se ni se pudo- escuchaban en la distancia. Claro, se podía cruzar Sí. perfectamente. Pero Pero sí, bueno. sí que es francamente recomendable, tanto para ir en bicicleta o caminando. Sí, había mucha gente haciéndola en bicicleta, eso sí. Claro. Sí, pero bueno, yo creo que esa carretera, si vas atento, no tiene mucho peligro, ¿eh? Aunque esté por el medio. Y Ujú. la parte que continúa es muy bonita, incluso tiene un puentecito y un río. Y la verdad es que, bueno, creo que en cualquier época del año es súper chula, porque está rodeada de muchos árboles y entonces pues la vegetación va cambiando incluso. Yo la hice en primavera y yo creo que ahora en otoño va a estar muy, muy bonita. Y hay algo que siempre me olvido de decir, y es Sí. que todo lo que cuento aquí Sí. está en imágenes en Instagram, @boavista.co, que siempre me lo recuerdan en la oficina, en plan, no dices dónde podemos ver esto. Y sí. Y os iba a decir otra cosa más, Sí. creo. No. Ya No, está, mientras lo he hecho tanto todo. te cuento yo si quieres. Allí en Sant Tirso de Abres hay un camping, el Camping Amaido, que es una auténtica chulada, es un camping como muy diferente, es un camping muy de montaña, muy, muy rural. Todos los días por la mañana la gente del camping va a darle de comer a los animales que Ay, por qué allí chulo. tienen sus pollitos, sus conejos, bueno, y otro tipo de animales por allí. Entonces van los niños pequeños, ¿no? Pues les dan un cubo con comida y les reparten comida a los animales Qué chulada. por allí. ¿Y es con tienda o tienen también rollo bungalow? Con cabañita. Hay tanto para tiendas y también tienen algún bungalow, sí. Qué chulada, eso no lo conozco. Y sí, entonces, bueno, pues hay, digamos, una serie de actividades vinculadas con el mundo rural, ¿no? Que al mismo tiempo que uno está de vacaciones, haciendo turismo y demás, pues al mismo tiempo también tiene la oportunidad, pues eso, de los que somos muy urbanitas, pues de tener contacto con el medio rural. Entonces, bueno, está allí en Sant Tirso de Abres y ya que ha salido, pues también lo comento, Claro, el es que, Camping Amaido. de hecho, Sant Tirso de Abres es uno de los puntos, por si no sé si lo estoy diciendo correctamente, pero creo que por el que pasa el camino de invierno. O el invierno o el primitivo, uno de los dos. Entonces, claro, debe ser una zona con alojamientos para el camino bastante interesante. Una zona muy bonita, muy chula, muy recomendable y a tiro de piedra, ¿no? Sí, es que Se llega en hora y media, claro, se puede poco hacer, más. podemos ir y volver en el día, ¿no? Sí, de hecho, nosotros hicimos la ruta con un amigo que vive en Celeiro, en la zona de Viveiro, y tardó lo mismo él desde allí que nosotros desde aquí. O sea, que desde aquí es cortito, es 1 hora y media, y él, pues las carreteras son peores y tardó Claro. lo mismo. Sí, y está sí, mucho más porque cerca. está mucho más cerca, ¿no? Sí. Es curioso. Muy bien, pues Clara de Boavista, muchísimas gracias por estar con nosotros este viernes y acercarnos a estas dos rutas tan bonitas y tan interesantes para aprovechar el fin de semana. Nos quedamos también con la recomendación de que mañana tenemos los museos científicos a nuestra disposición, así que tenemos el fin de semana completo. Muchísimas gracias, Clara. Gracias a vosotros, Marcos. Venga, Hasta pues de luego. esta forma vamos a cerrar la semana en Hoy por Hoy a Coruña. De esta forma vamos a cerrar la segunda hora de este programa de viernes 10 de noviembre con Javi Rodríguez, que ha estado en el control técnico de sonido. Aquí en el micrófono les ha hablado Marcos San Luis. Enseguida llegamos a las 2. Nos enteramos de lo que está pasando por el mundo a través de los servicios informativos de la cadena SER y toda la información del área de Coruña es a partir de las 2:15 en hora 14 Coruña. Nos vamos con un poquito de música. Calimocho trabaja camarero en una barra encerrado todo el tiempo. Aguanta el jefe y aguanta la señora. Oye chaval, un licor de chirimoya. Son las 5, llega la pesadilla. Café cortado, pollos y manzanillas. Entre calores de una vieja cafetera. Por Calimocho trabaja pero sueña. Este maldito trabajo. Voy a mandar a todos al carajo. Tras la barra del bar, una vida se va. Tras la barra del bar, una vida. Pero los sueños se ven interrumpidos por esa gente que pide todo a gritos. Limpia la barra y aprieta los dientes. Al otro lado la gente se divierte. Esa señora no la debe replicar. La educación siempre es algo fundamental. Tras 5 años llego a la conclusión. Siempre el cliente no tiene la razón. Este maldito trabajo. Voy a mandar a todos